Y ahora el ejercicio 3, que es el último que vamos a hacer de esta guía, que es una genealogía un poco más compleja, con ancestros comunes A, B, y C y D. Y se pide calcular el coeficiente de consanguinidad de este individuo X, y también los coeficientes de parentesco de los padres de estos individuos, el de Malecó y el de Wright. Fíjense que además en la genealogía hay otro individuo consanguíneo que es L, fíjense, porque desde A puedo llegar a X por esta vía, desde A puedo llegar a X también por esta otra vía, pero también desde el individuo A hay una vía alternativa que es esta, interna, que también puede llegar a X, o sea, el ancestro A tiene dos vías. El ancestro B también tiene esta por fuera, pero también tiene esta vía externa, pero también podría ser el ancestro B esta otra vía. En el caso de C y D es más simple porque no tienen esta suerte de bypass por otro individuo. Fíjense que C tiene esta vía de aquí, que hace como un 8, y vuelve a él, y D también tiene esta vía de aquí, que hace como un 8, y vuelve a él. Este individuo L es consanguíneo, tiene un ancestro común L, que es E, que también hay que considerar cuando se calcula el parentesco desigual a Y, el R, LK. Entonces, comencemos por la primera vía que tiene A. Fíjense, la voy a marcar mejor para que la vean en colores. Esa es la primera vía que tiene A. Y latina EAFK. A no es consanguíneo. Por lo tanto, tenemos un medio elevado a 1, 2, 3, 1, 2, 3, más 1, 2. Un medio elevado a 6. Un 64. Pero A también tiene otra vía. Fíjense que A tiene esta vía que voy a marcar en rojo. A tiene esta nueva vía que es LJEAFK. Fíjense que dependiendo de la complejidad de una genealogía, un ancestro común puede tener varias vías. Anotemos ahora esa vía. LJEAFK. También tiene un medio elevado a 1, 2, 3 para el primer progenitor al ancestro común, progenitor L al ancestro común A, y del progenitor K al ancestro común A tiene 1, 2, más 1, o sea, nuevamente un 64. Eso es en el caso del progenitor A. Ahora, el caso del progenitor B es similar al progenitor A. El progenitor B tiene las siguientes vías. Primero, en rojo, la vía interna, que sería similar a la de A. ¿Se fijan? LJEBFK. Nuevamente, número de generaciones de progenitor L al ancestro B, 1, 2, 3. Un medio elevado a 3. Del progenitor K al ancestro B, 1, 2. También un 64. Bien, ahora en azul, la otra vía, que es la vía externa que tiene el progenitor B, que es equivalente a la primera vía que tenía el progenitor A, que hayamos anotado aquí arriba. Fíjense, LIEBFK. LIEB, ancestro común, F y K. Nuevamente un medio, número de generaciones del progenitor L al ancestro B, 1, 2, 3, más número de generaciones del progenitor K al mismo ancestro B, 1, 2, un 64. Finalmente nos quedan las otras dos vías de transmisión de los ancestros comunes C y D. Veamos cómo son esas. Para C tenemos LJHCGK, una sola vía. LJHCGK. Nuevamente un medio elevado a del progenitor L al ancestro C, 1, 2, 3, más del progenitor K al ancestro C, 1, 2, un 64 AO también. Y finalmente la otra vía del progenitor D, que sería LJHD GK. LJHD GK, lo mismo, un medio elevado a 1, 2, 3, 1, 2, 3 para el primer progenitor, del segundo progenitor al ancestro D, 1, 2, 1, 64. Finalmente aplicamos la sumatoria y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
64 avos. Ese es el coeficiente de consanguinidad del individuo X, que es lo mismo que 332, y eso es 0,09375. Ese es el coeficiente de consanguinidad del individuo X. Ahora veamos el coeficiente de parentesco de Markovitch en la XY, que la fórmula, ya dijimos, es similar a la del coeficiente de consanguinidad, solo que se elimina el +1 aquí. Por lo tanto, en cada vía de transmisión tengo solamente un medio elevado a 3 más 2, o sea, un medio elevado a 5, que es un 32avo, para las dos vías del ancestro A, para las dos vías del ancestro B, para la vía del ancestro C y para la vía del ancestro D. Por lo tanto, en este caso, el ALK es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 32avos, lo que son igual a 3, 16, y eso es igual a 0,1875, que es el doble del coeficiente de consanguinidad que habíamos calculado. Finalmente nos falta calcular el coeficiente de parentesco de Reich, el RXY, este RXY. Fíjense que el RXY no es otra cosa que esto de arriba, que es el AXY, que ya habíamos calculado como .1875, dividido por la raíz de 1 más f de x por 1 más f de y. ¿Qué son f de x y f de y? Son los coeficientes de consanguinidad de los individuos a los que estoy calculando el parentesco. En este caso es L y K, o sea, este. Y fíjense que, ¿qué sucede? Sucede que K no es consanguíneo, así que esto va a ser 0, pero L es consanguíneo. L tiene un ancestro común que es E, que tiene este circuito. Entonces necesitamos calcular este valor. Veamos el coeficiente de consanguinidad de L para poder hacer el cálculo del RXY. Hay solo una vía, ¿cierto?, con un ancestro, que el ancestro es E, y la vía es IEJ. Y latina E el ancestro y J. Por lo tanto tenemos un medio y ninguno de IE no es consanguíneo, fíjense. Por lo tanto, tenemos una generación de I hasta el ancestro E, una generación de J al ancestro E, más 1. O sea, esto es un octavo. Y ahora podemos calcular el RXY. Y el RXY va a ser esto. R, en este caso, LK, de los individuos involucrados, es igual a lo que está acá arriba, que lo teníamos calculado, el ALK, 0,1875, dividido por 1 más 1 octavo, que sería el caso de el f de x, multiplicado por 1 más 0, o sea, multiplicado por 1. El RLK va a ser igual a 0,1875 dividido por la raíz cuadrada de 9 octavos. 0,1875 dividido por la raíz de 1,125, y eso es igual a, así que finalmente el RLK es igual a, finalmente el RLK es igual a 1,7677. Fíjense que este coeficiente de parentesco es menor que este de acá. Básicamente esto lo estoy dividiendo, haciendo una corrección en relación a la consanguinidad que tenía el individuo L. Y este es el ejercicio. Tenemos calculado el coeficiente de consanguinidad, el coeficiente de parentesco de Markovitch, AXY, que es el doble del coeficiente de consanguinidad, y el coeficiente es igual a Reich, que corresponde a esta fórmula, que es el RXY, que está corregido por los coeficientes de consanguinidad de los individuos a los que le estoy calculando el parentesco.